Pues gloria a Dios. Quisiéramos empezar en esta noche nuestro estudio del día de hoy. Por ahí pasamos las hojas y quisiéramos hablar un poco acerca de derribando fortalezas. Derribando fortalezas es algo que suena así como que vamos a comernos al mundo, ¿verdad? Vamos a pelear y vamos a verdaderamente hacer, ¿verdad? Pero quisiera que el día de hoy leyéramos un poco y estudiáramos un poquito más en profundidad lo que en sí muchas veces leemos a la ligera y a veces no entendemos lo que estamos diciendo, ¿verdad? Derribar fortalezas es algo muy importante y es una lucha constante que experimentamos todos los creyentes, sin importar si eres líder, si eres pastor, si eres simplemente una persona que hace lo que tenga que hacer, ¿verdad? Aquí no hay en ninguna forma acepción de personas, ¿verdad? Verdaderamente las fortalezas que se levantan en contra de nosotros son todos los días, todo el día y en muchas áreas de nuestras vidas. Las fortalezas espirituales se levantan en contra de nosotros, primeramente atacándonos a nosotros, nuestras personas, nuestra mente, y de ahí también hay fortalezas espirituales que ya hablaremos un poco más adelante acerca de eso. Pero yo el día de hoy quisiera hablar un poquito acerca general de lo que es en sí derribando fortalezas. Para eso yo quisiera que leyéramos en el libro de Segunda de Corintios, y yo quiero que vamos a leer 3 pasajes. Está escrito en la Reina Valera, pero yo quiero también leer la nueva versión internacional. Nos da una claridad un punto un poquito diferente, aunque es lo mismo, pero dicho de diferentes palabras. Yo quisiera, si es posible, que Silvia, si lo puedes leer en la Reina Valera, si me ayudaras. Si vamos a leer despacio, primeramente el de Segunda de Corintios, en el capítulo 10, y son esos 2 versículos del 3 al 5, si lo podemos seguir todos. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero leerlo ahora en la nueva versión internacional. Los mismos 2 versículos, el versículo 3 al 5, y dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Versículo 5 dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Me gusta mucho cómo hace el énfasis en las 2 versiones donde dice llevando cautivo todo pensamiento, lo que nos indica claramente que una de las fortalezas que van a llegar primeramente a la vida de nosotros va a ser siempre en el área de nuestra mente, en el área de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque es un enemigo silencioso, ¿verdad? Muchas veces se levanta. Yo subrayé en este pasaje, primeramente donde dice las armas poderosas en Dios. ¿Cuáles son las armas en las que se está refiriendo en el versículo 3? Yo quisiera que lo hiciéramos. ¿Quién me pudiese decir cuáles son las armas que Dios nos ha dado? Su palabra, la oración, la fe. O sea, lo que es el ayuno, la importancia del ayuno, lo que es la importancia de utilizar la sangre de Cristo, ¿verdad? A veces estamos orando y usamos la sangre de Cristo, pero la oración, el ayuno, la alabanza, son armas que Dios ha depositado en nosotros. Ahora dice, las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y aquí es donde mencionamos fortaleza. Fortaleza es un lugar de donde alguien opera. Fortaleza es un lugar difícil
de penetrar. Una fortaleza es algo que se levanta muchas veces en nosotros, como por ejemplo, en nuestras mentes muchas veces no nos damos cuenta, pero si en algún tiempo en nuestra vida hubo un rechazo, vamos a decir, hablando ahora en la iglesia, vamos a decir que de repente alguien te rechazó en la iglesia, porque no te saludó, porque no te llamaron para invitarte a alguna cuestión o X. Y eso ya mismo empieza a levantar en ti una fortaleza que te hace apartarte y sin darte cuenta, para cuando menos tú acuerdas, ya se ha levantado en ti algo que te está haciendo creer que nadie te quiere, que todo el mundo, bueno, que todos te odian, ¿verdad? Y ahí la dejamos. Pero verdaderamente muchas veces es algo que viene y nos afecta a un grado donde nos aparta. No nada más se aplica en el área de un rechazo, muchas veces en el área de un fracaso. Un fracaso matrimonial, ¿verdad? Yo conozco personas que han tenido un fracaso matrimonial y aunque no lo confiesan, poco a poquito, de una manera silenciosa, empieza a crecer en ellos un temor a volver a fracasar, un rechazo hacia una relación con otra persona. ¿Por qué? Porque no han podido deshacerse de esas áreas que de alguna manera vinieron y les lastimaron y fue un daño psicológico, pero que de alguna manera vino y afectó, creando una fortaleza en ellos, en su mente, y cautivando de cierta forma lo que en algún momento pudo haberles dado a ellos libertad para darse la oportunidad de volver a tratar, si tuvieron un fracaso, hablando de un fracaso, vamos a decir, amoroso, ¿verdad? De un matrimonio, de una relación. Muchas veces lo mismo con un fracaso en un negocio, ¿verdad? Conozco personas que han dedicado el negocio a Dios y por alguna razón u otra el negocio no ha sido un negocio fructífero y ha venido al fracaso, ¿verdad? Y eso mismo les ha hecho en ellos una inseguridad de sí mismos, y aunque confiesan muchas veces tener fe en Dios, no quieren volver a arriesgarse nuevamente, a creerle nuevamente a Dios, ¿verdad? Muchas veces hay muchas cosas que suceden y a veces no tomamos en cuenta la voluntad de Dios para muchas de las cosas que hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando el negocio es bueno, nos damos la palmadita, ¿verdad? Porque, es que son muy buenos, ¿verdad? Pero cuando el negocio fracasa, es culpa de Dios, porque es que yo pedí que el pastor orara para que bendijese mi negocio, ¿verdad? Pero muchas veces no contamos o no pedimos la voluntad de Dios o el tiempo de Dios. Lo hablábamos con los varones, lo mencionaba Ramón, yo lo he testificado anteriormente. Tenemos que entender que todo tiene un tiempo y todo tiene un lugar, ¿verdad? Pero muchas veces esos fracasos o el que la cosa no funcione como nosotros queremos, nos hace que poco a poquito vamos creyendo y crece en nosotros esa inseguridad que nos está limitando para poderle creer a Dios y tener fe en lo que Dios muchas veces nos dice. Otro ejemplo, ¿verdad?, que yo pongo también es la adicción. La adicción crea fortalezas. La adicción puede comenzar, hay muchos tipos de adicción, no los voy a mencionar todos, ¿verdad?, pero a la drogadicción, a la pornografía, la adicción muchas veces a cuestiones de alcoholismo. Hay muchas cosas que muchas veces nos desvían y entran de una manera pequeña. Y aunque nosotros muchas veces pensamos, es que eso no se va a hacer adicción en mí, simplemente es algo que hago, pero en el momento en que yo quiera, yo lo puedo dejar de hacer. Pero no funciona de esa manera, porque queda en nosotros, en nuestra mente, esa fortaleza que se empieza a levantar, esa fortaleza que está impidiendo, de alguna manera, el poder estar atento a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso dice que Él nos ha dado estas armas poderosas, como lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Lo que es la oración, lo que es el ayuno, lo que es el aplicar la sangre de Cristo, el poder utilizar la palabra, las promesas escritas de Dios en nuestra vida. Todas esas son armas poderosas que Él ha depositado en nosotros
pero para destrucción de esas fortalezas que muchas veces se empiezan a levantar. Por eso decía la segunda, en el versículo 4, donde dice, derribando argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Ahora, la importancia del final del versículo dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Qué importante es el llevar eso que nosotros sabemos que no está agradando a Dios, que de alguna manera se ha convertido en algo que nos está sacando del propósito de Dios, tomarlo y llevarlo cautivo a la obediencia de Dios. Muchas veces decimos, no, es que estas fortalezas, yo tengo control, ¿verdad? Yo sé que en ningún momento esto va a venir a afectarme. Y aunque pareciese ridículo, pero nosotros no tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque el diablo está constantemente abriendo, tocando la puerta y seduciendo de una manera y de otra. Y todo lo que toma es una pequeña, que le abrimos tantitito la puerta y ya metió el pie y ya se metió. Y ya puso la semilla de la duda, ya puso la semilla del miedo, del temor, ya puso la semilla de la adicción, que para cuando menos acordamos, estamos separados de Dios. Podemos venir y participar de las actividades de la iglesia y todo el mundo está postrado y orando y participando del servicio y nosotros totalmente ajenos. Aquí no se sintió nada, decimos a veces, ¿verdad? Pero porque poco a poquito hemos permitido que crezca en nosotros esa fortaleza que se ha hecho tan grande, donde llega el momento donde controla nuestra vida. Yo quiero que leamos en Primera de Pedro, en el capítulo 5, y en el versículo 8 y 9, si lo puede leer Silvia nuevamente de la Reina Valera, y luego lo voy a leer yo bien rapidito. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En esta versión dice el versículo 8 y 9, practiquen el dominio propio y manténgase alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El versículo 9 me gusta, dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea, nos está dejando bien claro que nuestro adversario primeramente es el diablo. Ahora, muchas veces lo queremos culpar de todo, pero nosotros somos necios. A veces el diablo está cruzado de brazos, espérate, pues si yo no he hecho nada y ya le estamos echando la culpa, ¿verdad? Aquí no estamos para darle simpatía, ¿verdad? En ningún momento. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que le abrimos la puerta y le invitamos a que pase y haga morada en nosotros y haga con nosotros lo que le da la gana. De ahí empiezan los problemas familiares, porque le hemos entregado áreas de nuestra vida, le hemos entregado las riendas de nuestra vida, de nuestro hogar. Y llega el momento donde queremos, ahora sí quiero abrir la Biblia, cuando nuestros ojos han invertido horas en estar viendo material sucio que nos está ensuciando nuestra mente y nos está ensuciando nuestro corazón, o donde hemos invertido horas despedazando y despellejando, como decimos a veces, ¿verdad?, a nuestros hermanos, a veces a personas que ni tienen nada que ver, y sin embargo estamos invirtiendo mucho tiempo, y con esa misma boca queremos de repente ponernos a confesar la palabra de Dios. No podemos estar jugando de esa manera. Entonces tenemos que entender que primeramente, acabamos de leer, nuestra lucha no es contra carne, es contra principados y potestades. De ahí dice que velad en contra de nuestro adversario, el diablo, que anda como un león rugiente. El diablo no descansa. El diablo muchas veces en medio del servicio te va a venir a atacar. Te va a venir a traer malos pensamientos. Te va a venir a recordar que cuando tú cierras tus ojos y levantas tus manos, te va a traer un mal recuerdo a tu mente, algo que acabas de decir, algo que acabas de hablar, de hacer. Y automáticamente vas a bajar tus manos y vas a dejar de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Él te está acusando
de que tú no eres digno de venir delante de la presencia de Dios, ni siquiera para cantar, ni siquiera para adorar, ni siquiera para poder cerrar tus ojos y clamar a Él en tu momento de necesidad. Entonces por eso dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que tú y yo no somos los únicos que están pasando por esta situación. ¿Por qué? Porque la tarea de él, de nuestro enemigo, es precisamente el venir a matar, robar, destruir. Él, en todo momento, él quiere venir a estarnos destruyendo, a estarnos apartando de Dios y apagar ese fuego, esa llama, ¿verdad? Decía hace rato a Adrián, es importante mantener nuestras lámparas encendidas. Pues él viene a quererlas apagar. Él viene a distraernos para que cuando el aceite baje, no corramos, ¿verdad? Como la parábola de las vírgenes, a estar listos. Ahorita no nos podemos ya más dar ese lujo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está a las puertas. Y lo decimos una y otra vez. Hacía yo 10 años escuchaba la misma predicación, hace 30 años escuchaba la misma predicación, pero no se habían dado y cumplido todas las profecías al grado donde ahorita estamos viendo paso a paso todos los cumplimientos de la palabra de Dios. A un grado donde en un abrir y cerrar de ojos hoy podemos estar aquí y a lo mejor el domingo este lugar se va a quedar vacío porque vamos a estar con Cristo. ¿Verdad? Y bueno, ese es nuestro anhelo, ese es nuestro propósito. Años atrás yo decía, Señor, espérame tantito, Señor, déjame me arreglo primero. Ahorita ya no podemos darnos una revirada al mundo y regresar. Ya viene, Señor, ahora sí estoy listo. No sea que en ese abrir y cerrar de ojos venga y te quedas, nos quedemos. Entonces no podemos seguir jugando. Esto es serio. Estos argumentos que el diablo levanta contra ti y contra mí en todo momento son argumentos reales en nuestra vida diaria. Cosas con las que tenemos que luchar desde que nos levantamos hasta que ponemos nuestra cabeza en la almohada. Leamos en Efesios 6, el capítulo 6, perdón, el versículo 12 y 13, por favor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Okay, en esta versión, el versículo 12 y 13 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Y ahí el versículo 13 menciona algo muy parecido, dice, por lo tanto, pónganse toda, no parte, es toda la armadura de Dios. Dice, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Cuál es el día malo? El día de la prueba, el día de la situación. Ahora menciona de la armadura de Dios. Y si podemos leer la armadura de Dios, ahí mismo en el libro de los Efesios lo menciona en el capítulo 14, porque dice, ceñidos vuestros lomos, de esto consiste, dice, con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación. Nuestra salvación no la podemos poner en el asiento de atrás. Nuestra salvación tenemos que traerla colgada en todo tiempo y no soltarla en ningún lado porque es necesario. El yelmo de la salvación, el yelmo es lo que te va a proteger. Y la espada del Espíritu. Es importante echar mano del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Dice que es la palabra de Dios. El versículo 18, y ahí le voy a parar, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica
por todos los santos. O sea que, ¿qué? O sea que primeramente menciona la palabra perseverando. Qué importante es la perseverancia. Porque muchas veces caemos. ¿Y sabes qué? Se vale. El problema es que muchas veces ahí nos quedamos tirados y no nos levantamos. Y es necesario, si caemos, levantarnos inmediatamente. Para eso Dios está rodeándonos de hombres y mujeres capaces, que nos han cubierto con amor, que Dios nos está llenando de sabiduría y con los cuales podemos contar para podernos levantar y caminar firmes. ¿Por qué? Porque un ejército no es de una sola persona, es un grupo de hombres y de mujeres que Dios levanta, ¿verdad? Y capacita. Hemos estudiado anteriormente acerca de la importancia de lo que tiene que ver con la armadura de Dios. Y lo hemos estudiado detenidamente. Todo es necesario. En la armadura de Dios no, ¿sabes qué? Voy a usar el escudo, pero voy a hacer a un lado mejor el yelmo, acá lo dejo. No. Es algo que yo tengo que usar completo y en todo tiempo. Yo marqué en lo que acabamos de leer dos cosas, porque dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Huestes son ejércitos, son grupos que vienen en contra tuya, para levantarse en contra tuya y en contra mía. Nuestra lucha es precisamente contra eso, ¿verdad? Y eso es algo que yo voy quizás el domingo lo mencione un poco, ¿verdad? Pero las fortalezas no nada más son en nuestra mente y físicamente, pero son espirituales. Y eso es algo que necesitamos tener todo el cuidado y toda la precaución, ¿verdad? Entonces, tomar la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Quiere decir que no será fácil. Las embestidas del enemigo no son fáciles. Y si nos está dando una armadura, es porque la vamos a necesitar. Amén. Las armaduras, esas que a veces vamos a lugares, hace unos años fuimos a un lugar donde tenían una armadura y qué bonita se ve la armadura, ¿verdad? Pero si nadie se la pone, de nada sirve. Esa nada más le pones un imán, la levantas y la pones en la basura. De nada te sirve una armadura cuando no se usa. Dios nos ha equipado con lo que vamos a necesitar para este tiempo. Pero es necesario usarla para que cuando venga el día malo podamos resistir hasta el fin, manteniéndonos firmes y resistiendo, ¿verdad? Así que yo quisiera, ahora vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 7, y para eso sí vamos a ir todos. Quiero que leamos, esto es como un ejemplo, ¿verdad? Que yo lo leí, me gustó, dije, esto lo podemos aplicar a la importancia de cómo tenemos que venir a Dios para que esas fortalezas sean derribadas, para que todo lo que se levanta en contra de nosotros sea destruido. Así que vamos a leer en Primera de Samuel, y vamos a leer yo voy a empezar a leerlo, Primera de Samuel 7, y voy a leer del 1 al 14. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, dice, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios. Dice, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Quiero leer nada más hasta el 4. Dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová.
Amén. Aquí nos está hablando del tiempo difícil en que el arca había sido quitada de entre el pueblo de Israel y lo habían tenido los filisteos. Cuando ellos tuvieron el arca del pacto, la maldición de Jehová estuvo sobre ellos y fueron llenos de tumores y pasaron un montón de cosas, ¿verdad? Que estaban todos enfermos y decidieron mejor, ¿saben qué? Mejor vamos a mandárselas de regreso a ellos, ¿verdad? Así que fue lo que hicieron. Lamentablemente este era el tiempo en que Israel estaba muy metido en todo lo que tenía que ver con cuestiones de idolatría. Habían estado ofendiendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha terriblemente a Dios, y estaban padeciendo por muchas cosas. Aquí Dios usa a Samuel como el primer juez de Israel, y es donde él viene y él le dice al pueblo, ¿verdad? Si quitáramos los dioses ajenos y a Astarot, que era uno de los dioses principales de los filisteos, de entre vosotros, dice, y preparad vuestro camino, nuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, os librará de la mano de los filisteos. Estamos viendo aquí, porque yo le puse aquí, el sometimiento a Dios. Estas son, yo le puse como que si fueran principios o claves para alcanzar el derribar fortalezas en nuestras vidas. Lo primero que estamos viendo aquí es como Samuel viene y le dice al pueblo, y en el versículo 4 lo menciona, porque dice, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Hubo un cambio radical en las prácticas que ellos estaban teniendo dentro del pueblo, ¿verdad? Entonces aquí entran al sometimiento de Dios. Lo primero que vemos aquí es importante someternos a Dios. De ahí el próximo es compromiso con Dios, y eso va a estar en el versículo 5 y 6. Y sigo leyendo y dice, y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, dice, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Veamos cosa importante. Ayunaron aquel día. O sea que aquí la palabra ayunar es una de las armas que Dios ha depositado en nosotros, que acabábamos de leer hacía un rato. Entonces, estamos viendo el pueblo de Israel, primeramente se sometieron a Dios y cambiaron su corazón del camino que habían estado llevando, ¿verdad? Con toda la idolatría que practicaban. Se comprometieron con Dios, que es lo que acabamos de leer, y decidieron solamente servir a Él, dice, y empezaron a hacer sacrificios. Dice, y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Aquí empezamos a ver la consagración y usar el ayuno, que es una de las armas para destrucción de fortalezas, como número 2. La número 3 es la importancia de estar alerta. Y voy a leer en el versículo 7 y 8, que son los que siguen. Dice, cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Versículo 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Qué importante ver que cuando viene la prueba difícil, aquí nuevamente estamos viendo cómo están utilizando las armas que Dios les había dado, porque él estaba clamando, dice, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Qué importante es orar, clamar, venir delante de Dios, derramándonos delante de Él. La importancia del lugar privado que nosotros tenemos que tener, nuestro altar de adoración, nuestro cuarto secreto donde nosotros nos tenemos que meter y derramar delante de Dios. Aquí estamos viendo nuevamente
cómo está Samuel, ¿verdad? Peleando la buena batalla y utilizando lo que acabamos de leer en 2 de Corintios y en 1 de Pedro y en Efesios, ¿verdad? Entonces, el estar alerta para estar clamando e intercediendo a Dios por las necesidades. De ahí seguimos leyendo porque dice, el próximo punto es usar el poder de Dios. Después de estar alerta para cuando viene la situación, la circunstancia, de ahí es usar el poder de Dios. Y voy a leer en el versículo, ahí mismo en el 7, pero del 9 al 12. Y dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó nuevamente, dice, Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba holocausto, estaba ofreciendo sacrificio, dice, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Voy a hacer un pequeño paréntesis, cuando estamos dedicando y haciendo los pasos y usando las armas que Dios nos ha utilizado, es muchas veces cuando los enemigos se vienen con mayor fuerza en contra de nosotros. Porque mientras ellos estaban ofreciendo sacrificio, aquí lo dice, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. O sea que Dios utilizó un rayo tremendo ahí, ¿verdad? Que los atemorizó y los hizo que corrieran. Ahora sigo leyendo en el versículo 11, dice, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-cat. En el versículo 12 dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Qué importancia de usar el poder de Dios. Aquí vemos cómo Samuel y el pueblo de Dios nuevamente lo hicieron. ¿Cómo? Seguían clamando, ofreciendo holocaustos delante de Jehová, y Dios escuchó la oración, escuchó el clamor e hizo algo al respecto, ¿verdad? Dice que los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Ahora, qué importancia, esa palabra Ebenezer, hasta canciones le hemos dicho, hemos hecho y hemos escrito y la cantamos y lo confesamos. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué importante el poder declarar que el poder de Dios sigue estando con nosotros. Así que por eso puse yo ahí, usar el poder de Dios. La próxima es, dice, reclamando lo que es mío. Ahora vamos a seguir en el versículo 13 y el versículo 14. Dice, así fueron sometidos los filisteos. Y me encanta esto porque dice, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos, dice, todos los días de Samuel. Y el versículo 14 dice, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Amén. Reclamando lo que es mío. ¿Cuántas veces el diablo nos ha robado cosas? Y muchas veces decimos, yo sé que lo que tú me has robado, me lo vas a tener que devolver. Y me lo vas a devolver 7 veces. Amén. Lo que tú me robaste, me lo vas a tener que regresar. Porque está escrito. Pero no nos lo va a regresar nada más porque somos muy bien parecidos, o porque manejamos carros rojos o verdes, o porque no. Él no va a regresar cuando podamos estar viviendo una vida libre delante de Dios, y podamos, si tú y yo podemos cumplir practicar estos principios, estos puntos claves, sometiéndonos a Dios, comprometiéndonos con Dios, viviendo una vida alerta, usando el poder de Dios,
entonces vamos a poder reclamar lo que el diablo nos ha robado. Lo que era nuestro nos lo van a devolver, porque Jehová de los ejércitos es el que pelea por ti y por mí. Pero para eso tenemos que estar bien, así como que conscientes en todo momento, que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre. Tenemos que primeramente librar nuestras mentes, manteniendo nuestras mentes limpias, libres y en todo momento con Cristo de nuestro lado, utilizando las armas que Él nos ha dado, usando siempre la armadura de Dios y todas las armas, lo vuelvo a mencionar para repetirlo una vez más, todo lo que tiene que ver con la oración, usando el ayuno, el poder de la palabra, la alabanza, aplicando siempre la sangre de Cristo y las promesas escritas de Dios en su palabra para la vida de cada uno de nosotros. No dejemos de pelear. Es importante que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Porque a veces las cosas no son como nosotros, no salen como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y qué más quisiéramos que todas las batallas fueran victorias, ¿verdad? Qué tremendo. Es que la palabra dice de victoria en victoria. Sí, pero a veces habrá batallas que quizás no vas a ganar. Por algunas razones, muchas veces son enseñanzas que el mismo Dios nos da. ¿Por qué? Porque nos confiamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos estamos descansando en nuestra propia capacidad. Estamos descansando muchas veces en nuestra propia inteligencia. Pero toma mucho más que aprendernos la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. Toma mucho más de estar recitando todos los versículos de la Biblia de memoria. Toma mucho más de muchas veces hacer todos los servicios, estar en todas las reuniones. Si no vivimos una vida en santidad, estamos abriéndole las puertas al diablo para que él venga y se levanten esas fortalezas en áreas de nuestra mente primeramente. El día de hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? De eso hemos hablado, de hecho. La importancia de tener cuidado, de cerrar puertas, porque muchas veces por nuestros oídos, muchas veces por nuestros ojos, muchas veces por nuestra boca, pero está entrando a nosotros contaminación y está saliendo de nosotros maldición, porque estamos siendo piedra de tropiezo. Tengamos cuidado y recordemos siempre que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, no, nosotros no nos regimos. Dice, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice nuevamente, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Así que no caigamos en ese engaño. Tengamos mucho cuidado, sobre todo ahorita que las redes sociales están tan fuertes, tan agresivas. Verdaderamente cada día se hace más difícil. Yo sé que nosotros lo vemos como una manera de evangelización y de bendición para otras personas. Muchos lo tomamos porque es una manera de mantenerme informado de mi familia. Pero muchas veces es más lo negativo que lo positivo de las redes sociales. Como un consejo, yo les digo, mantengámonos muy al margen, recordando de que no somos ya no nada más es la hermana Silvia, yo no nada más es el hermano Alfredo, sino que ahora representamos a Cristo. Y la mirada de la gente está sobre nosotros. No estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Pero muchas veces damos un mal testimonio de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y no es correcto. No nos enganchemos en comentarios, no nos enganchemos en debates que muchas veces nunca vamos a ganar, sino que lo único que vamos a hacer con eso es venir a desanimar personas, venir a ser piedra de tropiezo, ser mal testimonio para las personas que nos están participando o viendo, ¿verdad? Así que yo voy a leer un versículo más y con eso quisiera concluir el estudio del día de hoy. Y eso está escrito, ¿verdad? Está en segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Esas son las promesas de Dios para la vida de cada uno de nosotros, pero tenemos nosotros que ponernos de nuestra parte, guardándonos, cuidándonos, recordando nuevamente, ¿verdad? La santidad no es opcional, tenemos que vivir de acuerdo
a la voluntad de Dios, de acuerdo a los estatutos, a lo que Dios nos ha dado. Él no nos ha llenado de regalos y nos ha dado tantas bendiciones para que las tengamos guardadas. No se les olvide que hay muchas personas afuera, ¿verdad? No lo olvidemos, que necesitan beber de las aguas de Dios, de Jesús, de la paz. Y muchas veces nosotros somos esos recipientes que Dios está utilizando, ¿verdad? Porque ¿cómo pudiésemos testificar de la vida de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, del amor de Cristo, cuando se nos presentan las oportunidades y no estamos siendo de bendición, sino que estamos destruyendo, sino que estamos metiendo zancadilla, como dice la hermana Lucha, ¿verdad? Tumbando personas. Y bueno, eso se hace a veces hasta un efecto dominó, porque se cae una persona y se cae otra, y para cuando menos se acuerda ya toda una familia se apartó. Y todo fue por un mal comentario, todo fue por una mala actitud, todo fue porque dimos lugar a la carne, porque no supimos dejar hacer a un lado estas fortalezas que, como yo lo mencionaba, ¿verdad? Muchas veces no sabemos que las tenemos ahí, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos nos hemos apartado del servicio a Dios porque en algún momento, como lo decía hace rato, alguien vino y nos dio una palabra, se burló de nosotros, nos hizo un comentario negativo, y eso bastó para que hiciéramos a un lado y colgáramos nuestra arpa y dejáramos de servir a Dios, ¿verdad? Es que vengo a la iglesia y sigo leyendo la Biblia, sí, pero el propósito de Dios en tu vida lo pusiste en hold y Dios te está esperando. Yo nada más te digo en esta tarde, ¿verdad? Con eso concluyo, con este comentario final o pensamiento final. Simplemente tengamos mucho cuidado de que las fortalezas del enemigo no vengan y tomen control de nuestra vida, de nuestras mentes, porque eso nos puede destruir, puede desviar y puede de alguna manera venir a bloquear el plan divino de Dios para nuestras vidas, las vidas de nuestras familias, la vida de la gente que nos rodea. Dios les bendiga. Gracias.